Quiero aprovechar la temporada del Día de las Madres y quiero compartir un mensaje que sí va a mencionar mucho a las mamás, pero no es exclusivo de las mamás. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios habla a nuestras vidas sin importar nuestra temporada de vida o nuestro rol o nuestro contexto? Al final la palabra nos habla a todos. Así que si tú eres soltera, si tú eres soltero, si tú eres hombre, este mensaje aplica para todos, aunque lo voy a mencionar con esta inclinación hacia las mamás. ¿Está bien? Quiero contar una historia en el Nuevo Testamento de un suceso sumamente interesante que llama mucho mi atención, y yo estoy seguro que Dios puede hablarnos el día de hoy. Mi mensaje lo titulé ¿No sabían? Es una pregunta retórica, es una pregunta así como obviando algo que teníamos que saber todos nosotros, basados en una palabra que Jesús le da a alguien por aquí, que vamos a leer. Así que lo que quiero hacer es leer estos fragmentos, quiero orar y quiero que entremos al mensaje del día de hoy. ¿No sabían? ¿Ok? Así que Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, vamos a leer un suceso famoso, un suceso con el que estamos relacionados y está muy curioso. A mí me parece un suceso muy peculiar en la Biblia. Así que Lucas capítulo 2, a partir del 41 en adelante. Así que denme un segundo. Estamos aquí ya en Lucas 2 y dice la palabra del Señor: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Era tradición que en este festival las personas salieran de sus casas, emprendían un viaje para ir a celebrar el festival de la Pascua en el templo en Jerusalén. No era la excepción con el caso de María, José y Jesús y pues toda esta familia. Jesús en esta escena es menor de edad, es un adolescente, es un joven. Y dice que iban a celebrar la Pascua. Dice el versículo 42, cuando Jesús tenía 12 años, y especifica que tenía 12 años porque hay que recordar que en el contexto judío los hombres se hacían mayores de edad a los 13 años. Lo que nos está diciendo aquí Lucas es que Jesús no era todavía un adulto, Jesús todavía era un niño de 12 años. Y dice, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron su regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y sus amigos. ¿Cuántos papás saben que este es el peor sentimiento sobre la faz de la tierra? Estar en una tienda, tener a tus hijos ahí a un lado, voltear, no verlos, voltear para otro lado, no verlos, voltear a ver a tu esposo o a tu esposa y decir, tú los estás cuidando, ¿verdad? Y que te digan, yo pensé que tú los estabas cuidando. O sea, puede tardarte un segundo en encontrarlos, pero ese segundo dura como 100 horas. Ese es el peor sentimiento. Y aquí dice la Biblia que fueron a Jerusalén los papás, tienen a Jesús, vienen de regreso a Nazaret y de repente se dan cuenta, oye, no he visto a Jesús. ¿No lo estabas cuidando tú? No, yo pensé que lo estabas cuidando tú. Y empiezan a buscarlo entre la multitud, porque ojo, normalmente por temas de seguridad la gente que viajaba iba en caravanas para evitar ladrones y cosas de estas. Y normalmente se acostumbraba que los niños iban adelante y los adultos iban atrás. Lo que sucedió es que probablemente los papás de Jesús pensaron que Jesús iba pues con más niños allá adelante. Pasa el tiempo, oye, ¿y Jesús? Y no encuentran a Jesús y empiezan a buscarlo en la noche aparte. O sea, están buscando en la noche, ya pasó todo el día, se quieren ir a dormir y no tienen idea dónde está su hijo. Y te lo estoy contando así para que te metas en la escena, ¿ok? Versículo 45, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. Voy a ponerlo en otras palabras. Oye, no encuentro a mi hijo. No sé si está en este restaurante o en la ciudad en la que fuimos ayer. O sea, no es como no lo hallo en los pasillos de este lugar. O sea, puede estar aquí o en otra ciudad. Y dice, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. Y ahí le encargo, fíjese, dice,
3 días después, por fin lo encontraron. 3 días después, o sea, un segundo es una eternidad sin encontrar a tu hijo. Aquí sucedieron 3 días de estar con el, ahora sí que con Jesús en la boca, ¿verdad? Como dicen por ahí. Literal, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Entonces sus padres no sabían qué pensar. Había una confusión ahí, ¿verdad? Porque Jesús aparentemente debe estar vulnerable, aterrorizado, perdido y extraviado, y lo encuentran en el templo en un momento cúspide para Jesús, confrontando y cuestionando a los maestros de la ley. O sea, Jesús teniendo el éxito de la vida, y es como, ay, pensé que ibas a estar llorando en una esquina preocupado, y Jesús en su mejor momento. Los papás no saben qué pensar, y dice la Biblia que María, su mamá, le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ahora, fíjate, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Suena muy lindo y suena muy poético. Sí, hijo, ¿por qué os habéis hecho esto? Sí, y así se lee en la traducción. Y bueno, es un libro que tiene un contexto judío. Yo me hago la pregunta, ¿cómo se verían estos versículos si tuvieran un contexto mexicano? ¿Qué leeríamos? De hecho, no pude evitar imaginarlo, y no quiero obviamente pues cambiar la Biblia, por supuesto que no es el caso, pero en mi imaginación yo leía estos versículos imaginándome que María era una mamá mexicana. Sí, y yo me imaginaba las palabras de María, ¿verdad? Encuentra a Jesús después de 3 días, y Jesús enseñando en el templo: hijo, ya no sé qué hacer contigo, de veras, no, estoy harto, un día me voy a morir muriendo del susto, y ese día van a estar contentos todos. Eso quieren que me pase algo cuando me muera, van a estar contentos y me van a extrañar. Ahora sí, es que nadie me ayuda en esta casa, todo lo hago yo. Y volteé a ver a José, y José bien preocupado. Todo lo hago yo, todo lo tengo que hacer yo. ¿Cuántas veces les he dicho que me tienen que avisar? No se mandan solos. Aquí no se mandan solos, parece que es la tierra de nadie, ¿verdad? José callado. Y luego vemos que Jesús les dice en el versículo 49: pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Ahora, si siguiéramos leyendo la versión Mamá Mexicana Habla Hoy, después de este versículo yo no puedo evitar imaginar una chancla volando por el aire. Sí. Una santa corrección del cielo encarnada en una chancla. Pero Jesús les dice: ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. No sabían, y ese es el título de mi mensaje, no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Y me encanta la vulnerabilidad y la honestidad de la Biblia, porque dice versículo 50: pero ellos no entendieron qué quiso decir Jesús. Versículo 51: luego Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y toda la gente. ¿No sabían? Vamos a orar y vamos a platicar un poco de estos versículos, ¿está bien? Padre, te pido que nos hables el día de hoy, que tu palabra pueda hablarnos, inspirarnos, traer paz, traer descanso a nuestros corazones. Muéstranos, Señor, muéstranos lo que tienes que mostrarnos a través de estos hermosos versículos. Te pido que hagas una obra transformadora en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y queremos celebrar una vez más a todas las mamás con un fuerte aplauso. No hay nada más real que el sentimiento de responsabilidad cuando se te confía algo importante, ¿sí? No sé si sabes de lo que estoy hablando. Alguien te presta algo, alguien te pide que cuides algo, alguien te pide que te encargues de algo que es importante, y trae esto un sentimiento de responsabilidad o una sensación de una carga cuando tienes que cuidar algo que es
valioso para alguien más. Yo estaba pensando en este concepto del sentimiento de responsabilidad y no podía evitar acordarme una ocasión que estábamos ahí con mi familia y le dije a mi papá: oye, préstame las llaves de la camioneta, voy a hacer una vuelta. Yo tenía como 11 años, yo ya manejaba desde entonces mi papá tranquilamente me agarró las llaves y me dijo: claro, me dio las llaves de la camioneta y me dijo: con cuidado, ¿verdad? Y uno como adolescente de 11 años, pues ya esté, ¿verdad? Pues ni modo que voy a ir a matarme, ¿verdad? O sea, obvio lo voy a hacer con cuidado. Te cae gordo que te digan que seas responsable y que seas cuidadoso con algo, ¿verdad? Entonces, a mí me cayó gordo que me dijeran ten cuidado o con cuidado, pero yo me subí a la camioneta y literalmente iba saliendo del lugar. Todavía estaba mi papá ahí y choqué la camioneta. O sea, literal no habían pasado 5 minutos de que me acababan de decir con cuidado y la choqué todo por un lado. Me quedé atorado en una barda ahí y dije: hay una de dos, me bajo y le pido ayuda a mi papá, ¿verdad? Pero me acaba de decir con cuidado hace 5 minutos y es su camioneta, ¿verdad? Así que lo que decidí hacer fue acelerar e irme de ahí, considerando seriamente irme del país. Sí. No sabía cómo regresar a mi casa, o sea, una especie de hijo pródigo, pero con otro contexto, ¿verdad? Aquí el padre en la parábola lo esperaba con brazos abiertos y yo esperaba otra cosa que no eran brazos abiertos, eran puños cerrados o chanclas voladoras. Entonces yo dije: qué miedo, y me fui, y yo estaba tratando de recibir sabiduría a mis 11 años de cómo voy a resolver esto. Así que fui por unas paletas de hielo, ¿sí? Y dije: con esto, y regresé y mi papá me estaba esperando y saqué las paletas y le dije: te traje paletas. Y se quedó viendo las paletas y me dijo: ay, ¿cómo sabes que esas me gustan? Un chorro. Y lo logré. Paletas de hielo es la respuesta para todos tus problemas. Sí, gracias a Dios. O sea, sí hubo una conversación, pero aplaqué la ira de los dioses con esas paletas, ¿ok? Así que, pero era una sensación terrible de que me acaban de confiar algo que tengo que cuidar y lo arruiné. ¿A alguien le ha pasado que te dan algo, te prestan algo, una mascota o algún, no sé, lo que sea, algo valioso, y luego se te pierde, ¿verdad? Y es como, ¿cómo le voy a decir a la persona que eso que me pidió que cuidara se me extravió, se me perdió? No hay peor sensación que eso. Ahora, si todas las cosas materiales tienen la capacidad de darnos ese peso de responsabilidad o de carga de cuidarlo, ¿cuánto más las cosas de la vida, las cosas realmente importantes? Porque, oye, me diste un bote de agua, se me perdió, no pasa nada, lo repongo, consigo otro. Pero ¿qué cuando tiene que ver con cosas realmente importantes o valiosos? Por ejemplo, ¿cómo te sentiste cuando te graduaste y ahora tenías un título y ahora pues eres un profesionista y pues básicamente te tienes que hacer responsable de qué? Pues de algo que se llama vida, ¿verdad? Y ahora te tienes que hacer responsable y es esa sensación de sí, ya me gradué, pero ándale, ahora se va a poner en serio esto, ¿verdad? Ya me tengo que hacer responsable. O por ejemplo cuando te casaste, ¿verdad? Ay, el anillo y muy padre, y varios aquí están en esa etapa, pero de repente haces el primer pago, el segundo pago y luego se acercan los días y como que caray, ¿verdad? Se empieza a poner en serio la situación, ¿verdad? Cuando ya se empieza a sentir el peso de la responsabilidad, o los papás cuando tuvieron a su primer hijo, ¿verdad? Cuando te dieron la barrita esa, ¿verdad? Así con las 2 rayitas, ¡oh, qué tierno, qué lindo! Pero a medida que ya está por nacer, empieza a caer el 20 de ¿cómo voy a mantener viva esta criatura, ¿verdad? O sea, y yo me acuerdo el momento en el que cargué a Aria, nuestra primera hija, yo dije, o sea, pobre de ella, yo la tengo que cuidar, o sea, está frita pues. Yo me quería traer a las enfermeras del hospital a la casa, ¿no? Es como, oye, no nos pueden acompañar, unos 18 años por lo menos, y luego ya regresan. Es una sensación tan fuerte tener una responsabilidad en las manos. Y habiendo dicho estos ejemplos, imagínate María en la historia que acabamos de leer. No solo tienes la responsabilidad de un hijo, es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, nada más.
Y imagínate que María de repente se da cuenta que Jesús no está entre ellos y lo buscan y no lo hallan y preguntan y nadie sabe dónde está Jesús, nadie lo ha visto. Día 1, día 2, y yo me imagino el corazón y la mente de María. Por un lado, esta sensación obviamente de preocupación como mamá, pero por otro lado pensando, ¿cómo le voy a explicar a Dios? Sí, hola Dios, soy María. Ah, ¿qué tal María? Oye, ¿te acuerdas de tu hijo? ¿Sí te acuerdas de Jesús? ¿Cómo le voy a explicar a Dios que se me perdió algo? Pues no un poco importante o no algo un poco especial. El Hijo de Dios, el Mesías que venía a salvar a la humanidad. Imagínate la responsabilidad que había sobre María, el sentido de carga que había en ella. Y sabes, quiero decir esto, el sentido de responsabilidad es algo muy bueno, es algo especial. De hecho, creo yo que es uno de los elementos que describen la madurez, ¿verdad? Si puedes tener 40 años, pero si no tienes sentido de responsabilidad, sigues siendo un adolescente, ¿verdad? Pero de repente hay jóvenes de 16 años sumamente responsables y se percibe una madurez distinta. ¿Por qué? Por su capacidad de sentir y de vivir con responsabilidad. La responsabilidad es algo bueno, es algo especial. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos este sentido de responsabilidad, abrazamos el sentido de responsabilidad y fuimos educados con un sentido de responsabilidad. Felicidades por eso, es algo bueno, hagámoslo y sigámoslo enseñando. Pero yo quiero hablar específicamente de algo que va más allá del sentido de responsabilidad. Una cosa es sentirnos responsables de cuidar, de proveer, y otra cosa es vivir angustiados, afanados y turbados por todo lo que tenemos. Es una gran diferencia sentir la necesidad de cuidar, proteger, proveer y hacer lo que esté en mis manos para cuidar aquellas cosas que se me han confiado. Y otra cosa es vivir angustiado, afanado, turbado, agobiado, preocupado, y con insomnio y desvelo y con una sensación terrible que me está consumiendo por dentro. No, puede ser como la misma raíz, la necesidad de cuidar y proteger, pero cómo lo navegamos y lo experimentamos es totalmente distinto. Y yo creo, mis queridos amigos, genuinamente que vivimos un poco más en este lado de la moneda, todos. Seas joven, seas casado, seas papá o mamá, seas abuelo, o sea, la realidad es que lo que más se nos da, más allá de vivir solamente la vida de responsabilidad, usualmente vivimos más del lado de la angustia. Estamos acostumbrados a vivir afanados. Estamos acostumbrados a vivir preocupados. Ahora, no lo digo yo, aunque puede ser que estemos a lo mejor de acuerdo y sea muy obvio, pero realmente no toma mucho tiempo buscar alguna estadística o algún estudio que hable de los niveles de cortisol o de estrés que estamos viviendo como sociedad y la angustia y la necesidad que sentimos constantemente de tener el control de todas las cosas. Vivimos angustiados, vivimos afanados. Y estos versículos, yo el día de hoy quiero recordarte algo sumamente básico, pero tan necesario de escuchar, y quiero irlo desarrollando aquí. Quiero regresar a Lucas 2:48, lo que acabamos de leer. Dice: sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. María lo recibió como algo que Jesús estaba produciendo en ellos, en algo negativo, en una preocupación. Me estás haciendo algo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me angustias? Dice tu padre y yo, dice que estaban totalmente desesperados por encontrarlo. Ella sintió una desesperación, una aflicción en su alma y en su corazón por todo aquello que ellos estaban viviendo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué María lo sintió personal? Bueno, por supuesto porque era su madre terrenal, pero también podemos entender que María realmente era la persona que sentía la responsabilidad de tomar completamente las riendas de la vida de Jesús. Y está bien, los papás, las mamás, somos responsables de nuestros hijos, somos responsables de su educación y de su futuro y todo esto. Pero fíjate bien, aquí está sucediendo algo que Jesús está haciendo.
Y ella no lo entiende porque por un lado es como Jesús, estás haciendo algo mal, pero por otro lado Jesús no está haciendo nada mal. Y entonces está esta dualidad en la mente y en el corazón de María de, pues en teoría yo debo de tener el control de tu vida y de cuidarte y de protegerte y de decirte y de regañarte y de conducirte, pero por otro lado, tú eres Dios. Entonces María, por eso dice 2 veces que no sabían ni qué pensar y no sabían cómo actuar y no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Hay una desesperación natural en María, pero una confusión al mismo tiempo. Y sabes, la respuesta de Jesús es aún más confusa, porque quizá María dijera, Jesús, ¿por qué me hiciste esto? Y María esperaba que Jesús dijera, ¿sabes qué? Perdón, ya no los vi y pues preferí quedarme aquí en la iglesia. Porque obviamente la iglesia es el lugar más seguro sobre la faz de la tierra, ¿verdad? O sea, eso. Pero María le dice, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús le dice, hey, espera, o sea, ¿por qué me tenían que buscar? ¿Por qué piensas que tenías que tener que buscarme? ¿Por qué piensas que algo malo está sucediendo aquí? ¿Por qué piensas que tienes la responsabilidad de buscarme y de encontrarme? Yo no estoy perdido, María. Yo no estoy perdido, querida madre. ¿Por qué piensas que tenías que hacerlo tú? Y entonces obviamente María está súper confundida, porque es como que pues es mi hijo, mi chaval, ¿verdad? Mi corazoncito y lo que sea, pero a la vez es mi Señor, el Mesías y mi Salvador, como dice en Lucas 2. Entonces María está en una situación complicada, porque por un lado siento que soy responsable de ti, pero por otro lado Jesús dice, hey, tranquila, yo sé lo que estoy haciendo. Y a la vez, pues ver a un adolescente diciendo eso es complicado también. Yo sé lo que hago. Ok. Y aquí nos está enseñando algo muy interesante estos versículos. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les pregunto. No sabían. ¿Qué cosa? Que en los negocios o en la casa de mi padre me era necesario estar. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Por qué me tenías que buscar? Le está diciendo Jesús a María, es que bajo tu cuidado o sin tu cuidado, bajo tu trabajo o sin tu trabajo, con tu prudencia o tu imprudencia, con un muy buen desempeño como madre o un muy mal desempeño como madre, yo sigo siendo Dios y yo sigo estando en la obra de Dios. Tu desempeño no afecta, ni estorba, ni va a detener lo que Dios quiere hacer. Yo estoy en lo que Dios me mandó a hacer, María. No te preocupes, la obra de Dios se va a llevar a cabo, sí o sí. María, tranquila. Y esta es la verdad que necesitamos recordar, creo yo, cuando leemos esto. La obra de Dios, el cuidado de Dios, la mano, el sustento, el cuidado y la protección de Dios y todo lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto que nosotros participamos de ello y le echamos ganas y nos preparamos y nos esforzamos, está bien, pero quiero recordarte esto: todo lo que Dios va a hacer y quiere hacer y hace, descansa en su poder para salvar y no en nuestra capacidad para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sabes que esto nos tiene que ayudar a descansar? Saber que la obra de Dios y todo lo que Él quiere hacer no descansa en mi prudencia, en mi inteligencia o en mi desempeño. Muchos vivimos preocupados, sobre todo cuando llegamos a la iglesia y llegamos a la fe. No, es que no le quiero fallar a Dios. No, es que no le quiero quedar mal a Dios. Pues si Él lo entregó todo, yo lo tengo que entregar todo y quiero vivir una obediencia perfecta y quiero ser el cristiano modelo y un testimonio y que todos puedan glorificar a Dios con mi vida. Y no le puedo fallar a Dios, ni a mi iglesia, ni a mi familia. Y quiero ser este cristiano de desempeño impecable con
no sé, con una trayectoria así épica y santa y pura y perfecta. Y está bien por un lado aspirar a la excelencia y aspirar a echarle ganas y tener el ánimo y tener toda la actitud y estar emocionados por todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios va a hacer. Pero hay un punto muy sutil en donde se nos olvida que al final la obra de salvación, la obra de transformación no descansa en nuestro lado de la cancha, descansa en la poderosa, gloriosa y misericordiosa mano de Dios. Él es quien salva, Él es quien obra, y nosotros recibimos esto por gracia. Yo he escuchado, pues he hablado con pastores, con ministros, con líderes de iglesias, y cuando tengo la oportunidad de salir a algún lado hablo y constantemente yo siento en muchos líderes esta genuina preocupación de pensar que las personas están su vida está colgando de un pequeño hilo, dependiendo de qué, del desempeño del pastor o del desempeño del líder o del desempeño del performance del equipo de alabanza, ¿verdad? Es que hoy las letras no se proyectaron bien y un foco, una luz falló, entonces la alabanza estuvo rara, y me preocupa que la obra de Dios ha sido estorbada porque no fuimos excelentes como ministros, servidores, etcétera. Quiero recordarle a alguien el día de hoy que la obra de Dios es la obra que depende de Dios, que Él es quien salva, Él es quien restaura, Él es quien transforma, y Él es el Dios de imposibles. Dios no está esperando a ver qué tantas ganas le echa a Braulio y vamos viendo, dando y dando, ¿verdad? Depende cómo Él lo lleve a cabo. Pero es que hemos sido enseñados en esta escuela de el dando y dando, ¿verdad? Muchas veces es como, híjole, necesito algo de parte de Dios, entonces ahora sí voy a ir a la iglesia por lo menos unos 7 domingos seguidos para que Dios vea que sí le estoy echando ganas y entonces me conteste. Y pensamos que es una especie de trueque y que nosotros tenemos demasiada participación en la salvación. Pero yo quiero recordarte algo, que la obra, específicamente la obra de Dios en nuestra vida, es un milagro de gracia que fue llevado a cabo por el único que podía llevarlo a cabo, que es Jesús. Cuando estudias, lo he platicado antes, un estudio muy interesante, encuestaron a muchas personas. He traído muchos estudios últimamente, ¿verdad? Como que ando muy curioso. Los temores comunes en la gente que vive o tiene fe en algo, en general, o sea, de diferentes religiones. Y el segundo temor más común de la gente que expresa tener fe es a fallar. Es a fallar. En algún punto del camino fallarle a Dios o la deidad que sea la persona que lo que crea, ¿no? Al final del día, todos los seres humanos, cuando creemos, tenemos esta sensación de sí, creo, gracias Dios, pero qué miedo fallar en el camino. Qué miedo quedarle mal a Dios y después recibir un castigo a cambio por haberme fallado, por haber fracasado. Y genuinamente hay un temor muy real en el fracaso, en no ser ese emprendedor que yo soñaba ser, en no ser ese hombre que yo pensé que sería, en no ser esa mujer que yo creí que debía ser o que la sociedad me dice que debo de ser, en no ser ese papá o en no ser esa mamá que sabe educar a sus hijos. Y tenemos este temor de fallar y vivimos constantemente angustiados tratando de evitar a toda costa poder fallarle a Dios o a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia. Y es como qué miedo, y ese miedo nos paraliza, y ese miedo nos angustia, y ese miedo nos carga, y ese miedo nos agobia. Y andamos llevando una carga, pero fíjate, es muy diferente llevar responsabilidad a llevar una carga que no nos corresponde. A veces andamos, hay una película que vi hace mucho
que es una especie de historia de un evangelista, y me llama la atención. Desde el principio se me hacía raro que este evangelista iba y predicaba en estadios y le predicaba a multitudes, a mucha gente, y él usaba la expresión cuando regresaba de ahí: salvé a 100,000 gentes, salvé a 50,000 personas. Ese día habían 20,000 personas y pude salvar a 20,000 personas. Y yo, se me hacía raro escuchar de sus labios salvé, porque yo decía, pues tú no lo salvaste en realidad, ¿verdad? Es Jesús quien salva. Es obvio que se me hacía raro. Yo decía, eso no está bien, porque ¿quién puede llevar la carga de un Salvador sobre los hombros? Sí, y eventualmente esta historia te das cuenta que este hombre termina mal. ¿Por qué termina mal? Porque llevó una responsabilidad y una carga que no era suya, que era de ser salvador. Déjame recordarte algo, iglesia, el día de hoy: el único que salva es Cristo Jesús. Y el único que va a salvar a tu cónyuge, el único que va a salvar a tus hijos, el único que va a salvar a tus nietos, el único que te va a sostener, el único que te va a dar sanidad, el único que te va a dar transformación, el único que te va a ayudar y el único que puede sostener el futuro de tu vida es Dios. Solo es Él. Y esto tiene que ayudarnos a descansar en Él. Hablando de descanso, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ahí están los mandamientos de Dios para su pueblo. Y es interesante que Dios haya hecho del descanso un mandamiento. Y uno diría, pues que no se nos da natural eso del descanso, pues si todos pudiéramos. ¿Sí me explico? Eso es el coraje de los papás hacia los hijos, ¿verdad? Porque el niño le toca una siesta de 3 horas y no la quiere tomar, ¿verdad? Es como lo que yo daría por estar en tu lugar, que fuera mi obligación dormir 3 horas en la tarde. O sea, qué privilegio. Sí, uno pensaría que el descanso es natural, que se nos da, que pues nomás me duermo un ratito más y descanso. Pero fíjese bien, el descanso es diferente a dormir, porque una tiene que ver con una actividad física, que es dormir, pero otra tiene que ver con la actividad del alma, del corazón. Y Dios le pidió a su pueblo como un mandamiento que descansaran al 7º día. ¿Por qué era un mandamiento? Porque Dios sabía que no se nos da naturalmente descansar. ¿Cuántos hemos dicho eso? Tenemos un paréntesis, ¿no? Una especie de espacio de descanso, o estamos en las vacaciones y mira, bien rápido, nomás voy a aprovechar 1 hora para contestar correos. Y nos damos este momento, aun cuando estamos descansando, de seguirle a todo lo demás, ¿no? Y seguimos angustiados y seguimos, y estamos en las vacaciones y oye, quiero esa hamburguesa, y luego, pero es que luego tengo que los gastos, y estamos constantemente angustiados y con una carga, y Dios sabe que no se nos da realmente el descanso, y le pide Dios a su pueblo como mandamiento que pudieran descansar. De hecho, es algo muy interesante cuando uno lee el Antiguo Testamento, el año del jubileo. Cada 7 años, un año de descanso. ¿Cuántos de aquí han descansado un año? O sea, sí, y es ilógico, o sea, sí me explico, dice uno, no, jamás. ¿Y sabes cuándo se celebró el año del jubileo después de que Dios lo hizo mandamiento? No hay registros bíblicos de que se haya celebrado alguna vez. Nadie ha logrado realmente descansar. Nadie lo logra. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Queremos tener el control. ¿Y sabes cuál es el corazón detrás del mandamiento de Dios para que su pueblo descanse, todos aquellos que crean en Él? Es que no solo duerman, sino es que puedan crecer en su confianza en Dios. Hoy voy a dedicar este día para estar con mi familia. No me voy a encargar de mis finanzas, no me voy a encargar de mi trabajo, ni de mi empresa, ni de mis negocios, porque voy a confiar que el día de hoy Dios me sigue sosteniendo, Dios sigue proveyendo, y aunque no esté atendiendo esto, Dios es quien me sustenta. Así que puedo descansar el día de hoy. Muchos de ustedes conocen la historia de este famoso restaurante Chick-fil-A. Sí, Chick-fil-A, por favor, o sea, que yo no estoy tan seguro de que Chick-fil-A, lo rico, no sé si es el pollo, que yo creo que sí, o es la salsita mugrosa esa amarilla que está deliciosa. Valdría la pena como que comprar algo más, no sé, una carne asada y echarle la salsa a ver si le da otro sabor. Pero Chick-fil-A, los fundadores tuvieron esta convicción de no abrir los domingos.
porque es el día de descanso. Y ellos apostaron creer que aunque no abrieran en un día, que pudiera ser muy productivo, que pudiera traer mucho ingreso, ellos optaron por confiar en que Dios era quien sostenía sus ingresos, sus finanzas. Y hasta el día de hoy, nosotros nos pasó cuando vivíamos en Tijuana, teníamos un Chick-fil-A ahí al lado, ¿verdad? Y a veces los domingos era que Chick-fil-A, y luego nosotros, tenían que ser cristianos, ¿verdad? Es de la ley eso, hombre, o sea, ya es del Antiguo Testamento, yo quiero pollo. Sí, pero ellos optaron por confiarle a Dios ese día, porque el descanso, sí, es una invitación a recordar y confiar que Dios es quien nos sostiene, que Dios es quien nos cuida, que Dios es quien cuida de nuestras vidas y que cuida completamente de todo aspecto de nosotros. Dice el siguiente versículo, Lucas 2, versículo 51, que Jesús le dijo: María, ¿por qué tenían que buscarme? Estoy en los negocios de mi Padre. Y lo dice que después de eso, versículo 51, dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia. O sea, yo quiero leer entre líneas ahí, ¿verdad? Porque dice que Jesús le dijo: pues ¿por qué me tenías que buscar? Y dice, y regresó con sus padres a vivir en obediencia. Y a mí me da la impresión de que hubo una conversación ahí que no está registrada, que involucra una chancla o un jalón de oreja. Pero se menciona obediencia, ¿verdad? Y pues sí suena en la ecuación. Sí, y Jesús regresa con sus padres a vivir ahí, dice, en obediencia. Y dice que María guardó todo esto en su corazón. Pero fíjate bien, dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y en el favor con toda la gente. Jesús creció, Jesús se desarrolló, y aquí no viene incluido el desempeño de nadie. No dice, y como hubo este percance que se les perdió, Jesús se quedó un poco traumado. Y entonces pues realmente Jesús vivió con una herida de que sus papás lo abandonaron y creció sintiendo abandono, y eso afectó el plan de Dios. O María le dijo: sí, qué bueno que dices que estás en las cosas de tu padre, pero te me regresas, y eso estorbó lo que Dios quería hacer en el templo aquel día. Aquí nos dice que Jesús creció, que creció en estatura, que creció en el favor de Dios y en el favor de la gente. ¿Qué quiere decir? Que el plan de Dios, con el mejor desempeño o el peor desempeño de María, como quiera se llevó a cabo, como quiera creció, como quiera se desarrolló. Y aquí no incluye la fuerza o la sabiduría humana, no incluye aquí el esfuerzo, las capacidades o la inteligencia de los padres de Jesús. Aquí simplemente lo que estamos viendo es que Dios va a llevar a cabo su plan, sí o sí. Y eso nos ayuda a descansar, y eso nos ayuda a confiar. Quiero irme guiando al final de este mensaje. Hay algo muy interesante sucediendo aquí, y sabes que la verdad nunca lo había visto antes. Es que me genera mucha curiosidad estos versículos. Digo, ya estoy hablando yo así personal, ¿no? Me genera mucha curiosidad porque Lucas sintió la necesidad de incluir en el evangelio que Jesús se le perdió a María un día y a José. Como que vamos a explicar el evangelio, y Jesús nació, y acá, y Adán, y la descendencia, y Herodes, y esto, y los sabios de Oriente, y el mensaje mesiánico. Y por cierto, un día se les perdió a José y a María y no lo encontraron por 3 días. Pero bueno, continuamos con la historia, y a mí me llama la atención por qué consideraron importante este fragmento, esta parte. Y literal me puse a estudiar eso, más de lo que el texto decía. Es como, ¿por qué Lucas consideró importante incluir esto en el evangelio? Y me puse a estudiar y me metí ahí a diferentes comentarios y páginas, y estuve tratando de hallar, y no había mucha información, pero sí encontré que algunos concluyen. ¿Se acuerdan que Lucas dice, empieza su evangelio diciendo: dado que muchos han tratado de explicar el evangelio, me di a la tarea de explicarlo ordenadamente y
como se debe hacer. Me imagino que volteo a ver a los otros evangelistas. Dado que muchos han intentado, yo me voy a encargar de hacerlo bien. Entonces Lucas hace una investigación y dice que él hace esta investigación para explicar el evangelio ordenadamente con todos los sucesos. Y no podemos saber con certeza, o sea, no podemos afirmarlo y asegurarlo de que así fue, pero entendemos que Lucas, como investigador, y en el año que escribió el evangelio de Lucas, probablemente tuvo acceso directo a María y investigó y platicó con María. Otra vez, ¿es en serio? Es probable. Sí, y me llama la atención imaginarme, y los comentaristas afirman que es muy probable porque dice que lo que María dijo y lo que María hizo en su corazón. ¿Cómo Lucas podría saber lo que María estaba haciendo en su corazón? A menos de que María se lo haya contado. Y yo quiero pensar que cuando Lucas hablaba con María, cuéntame más sobre Jesús, María todavía venía cargando ese suceso en su corazón. Un día se me perdió. Chihuahuas. Y me imagino a Lucas, ¿cómo? Y a lo mejor algunos ahí teólogos diciendo la pregunta, ¿no? ¿La salvación se pierde o no? Pues a María sí se le perdió. Es el único suceso bíblico que nos muestra que a alguien se le puede perder la salvación. 3 días se le perdió la salvación. Y esto que yo estoy diciendo, y voy a ser muy claro en eso, porque no es bíblico, estoy presuponiendo yo que hayan pasado tantos años y que María vuelva a traer este tema a la conversación. O sea, Jesús hizo todos los milagros, liberó a todos los endemoniados, sanó a todos los enfermos, calmó las tempestades, fue a la cruz, resucitó. Y luego María, cuéntame de Jesús. Y que María haya sacado este tema, yo no sé si todavía estaba en su conciencia como mamá. Esto es presuposición, no lo dice la Biblia. Yo no sé si en su edad María estaba todavía como que con la culpa o el remordimiento de: ¿habré sido una buena mamá? ¿Lo habré hecho bien? No lo dice la Biblia, lo puedo presuponer por esta conversación. Es que un día se me perdió. Pero ¿sabes? Nunca lo había visto. No podía dejar de leer estos versículos y encontré algo sumamente interesante. Voy a volver a leerlo y quiero que veas conmigo algo glorioso. El Espíritu Santo sabe cómo narró y escribió este hermoso libro. Fíjate bien, Lucas 2:45, lo acabamos de leer, lo voy a volver a leer. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado, escuchando. Todos quedaban asombrados de su entendimiento, de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho eso?, dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Y esta expresión, ¿por qué me buscaron?, en su idioma original, en griego, es la misma palabra que se usa unos años más adelante, específicamente en donde, en un día en que nadie sabía dónde estaba Jesús, y 3 días después estas mujeres fueron a la tumba con especies para encargarse del cuerpo de Jesús. Otra vez estas mujeres queriendo encargarse de Jesús, de la obra de Dios. Y cuando llegan hay 2 ángeles que dicen: ¿por qué siguen buscando entre los muertos al que viven? 3 días después. Es un paralelo exacto de personas que piensan que se les arruinó, se les perdió la salvación, se les perdió la obra de Dios, no saben qué está pasando. Y Jesús, cuando nadie sabía dónde estaban, cuando estaban pensando que iban a visitar a un difunto, porque están buscando si lo que Dios está haciendo Él lo va a llevar a cabo sin la ayuda o con la ayuda o como sea, porque Él es Dios y Él siempre lleva a cabo su obra.
Los discípulos desanimados estos 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Los discípulos tristes, las mujeres tristes, todos desanimados. Chin, le fallé al Señor porque cuando lo arrestaron lo dejé morir, ¿verdad? Ya no le seguí. Todos huimos y todos con un sentimiento de haberle fracasado y fallado al Señor por no haberlo acompañado en lo que Jesús estaba haciendo. Pero ¿sabes qué nos refleja estos versículos? Que la obra de Dios, ¿sabes solo quién la puede hacer? Solo Dios. Quizá es tiempo de dejar de ayudarle a Dios. Quizá es tiempo de dejar de sentir que necesitamos echarle la mano a Jesús o al Espíritu Santo. Quizá es el tiempo de descansar en que todo lo que Él dijo que haría lo va a llevar a cabo porque Él lo dijo, porque Él quiere y porque Él puede. Yo quiero recordarte el día de hoy algo. Estaba hablando con un amigo y estábamos hablando del reto, literal, el sábado pasado estábamos hablando del reto de pues criar hijos. Y no quiero dramatizarnos en estos tiempos. No, hombre, jamás ha sido fácil. Y yo estaba hablando y esto y híjole, y uno hace lo que puede y hombre, y esto y la sociedad y esto y la educación y las redes, y uno viene angustiado. Y él me voltea a ver y ya me ha pasado varias veces y me dice: pero Dios cuida de nuestros hijos. Y literal mi sentimiento es: sí, es cierto. Tan básico, tan sencillo, pero a la vez cómo se nos olvida que Dios cuida de nosotros, que Dios cuida de ti, que Dios cuida de tu familia, que Dios cuida de tus finanzas, que Dios cuida de tu salud, que Dios cuida de tu futuro. Jesús lo dijo: si Él sabe darle de comer a las aves del campo, ustedes son mucho más valiosas que un ave del campo, y si Él cuida de ellas, ¿cuánto más va a cuidar de ustedes? Así que yo no sé si el día de hoy vienes bien sano, con un sentido de responsabilidad, o vienes bien cargado y angustiado. Pero si es el caso, quiero recordarte esto: deja tus cargas a los pies de la cruz, porque Él cuida de ti. Él sabe de lo que tienes necesidad, y hoy podemos confiar y descansar. Haré mi mejor trabajo, haré mi mejor desempeño, le echaré todas las ganas del mundo, pero al final del día sé que Dios cuida de mí, de mi cónyuge, de mi esposa, de mis hijos y de los hijos de mis hijos, porque Él nos guarda, Él nos ama y Él es un Padre bueno. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Padre, el día de hoy yo pido, Señor, que nos ayudes a descansar en ti. Te pido que nos ayudes una vez más a recordar que tú tienes cuidado de nosotros. Nos ayudes a recordar que tú eres que nos esconde en el hueco de su mano, Señor, y tienes un tierno y amoroso cuidado de nuestras vidas. Señor, yo te pido que el día de hoy nos concedas descanso, nos concedas no vivir angustiados y cargados, sino vivir en esta confianza de que tú eres quien cuida de nosotros. Te doy gracias porque la obra de salvación solo tú la puedes llevar a cabo, solo tú la llevaste a cabo y solo tú la sigues llevando a cabo. A nosotros por eso nos corresponde solamente vivir por fe, confiando, descansando, creyendo, Señor, y abandonándonos confiadamente en que tú eres nuestro Padre Celestial y que tú tienes cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestro futuro, de nuestros hijos, de nuestra salud, de nuestras finanzas. Tú eres Dios y nosotros no somos, Señor. Quizás esa es nuestra angustia, hemos querido tomar el control de todo, cosa que solo tú puedes hacer, Señor. Así que el día de hoy soltamos el control, soltamos nuestra angustia y queremos confiar y recordar que tú eres un Dios bueno, Señor. Que al pasar de los años, Señor, podamos seguir caminando en esta verdad. Tú eres quien cuida de nosotros. Te doy gracias porque nuestro desempeño simplemente es nuestra respuesta a lo bueno que tú eres, pero no es crucial para que se lleve a cabo tu obra. Al final, tú vas a llevar a cabo tu obra, Señor. Seamos los mejores o los menos aptos, Señor. Al final, esta obra de redención eres tú quien la escribe y eres tú, Señor, quien la termina. Así que confiamos en ti.
descansamos y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.